pidiéndole al Señor un derramamiento de su Espíritu Santo. Asking the Lord for a flowing, overflowing. ¿Alguien lo ha estado haciendo aquí? Amen. Amén. We've been doing it here. Cada madrugada hemos estado orando porque el Espíritu Santo se derrame. Every morning, speaking about the Holy Y Spirit. si nos analizamos nosotros con sinceridad, And with sincerity, nos damos cuenta. we also know. Mira, ponte de lado acá, para que la cámara no te coja tan cerca. Oh, Si analizamos con profundidad, if we analyze deeply, nos damos cuenta we learn que muchos tenemos muy poco conocimiento de eso. that we have very little knowledge of this. Déjenme decirles algo. Let me tell you something. Nosotros somos una iglesia Let me tell you something. que creemos en el poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit. Somos una iglesia que practicamos los dones del Espíritu Santo. We're a church that practices the gifts of the Holy Somos Spirit. una iglesia que queremos ver la manifestación de los dones del Espíritu It's a Santo. church that we want to see the acts of the Holy Spirit. Somos una iglesia pentecostal. We are Pentecostal. Y la palabra pentecostal viene del día de Pentecostés, This Pentecostal word means it comes from the day of Pentecost. cuando el Espíritu Santo fue derramado When the Holy Spirit overflowed, came sobre on us 120 fieles to 120 faithful que estaban reunidos. that were united. Y yo le puse a este estudio, en una serie, And I put to this series and study, prepárate para recibir poder. prepare yourself to receive power. Lo digo de nuevo, prepárate I'm saying that prepare para recibir poder. to receive power. Dile que está al lado tuyo, prepárate para recibir Tell the poder. one next to you, prepare to receive power. Porque si no estamos preparados, Because if we are not prepared, aleluya, ¿cómo nosotros vamos a manejar el poder? how are we going to drive power? Vamos a ir paso a paso para entender We're going to go step by step to understand que el Señor nos quiere llenar con su Espíritu Santo. that the Holy Spirit wants to fill us with the Holy Spirit. Cuando Él te llene con su Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Your life will change. Mira, ni te cansas en las alabanzas. Vi dos o tres cansados que querían sentarse. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te cansas en las alabanzas. Porque tú no quieres que se terminen. Tú quieres seguir adorando. Tú quieres seguir alabando. Tú no quieres que se acabe el culto. Aleluya. Cuando andamos así todos desanimados, We are all discouraged. nos damos cuenta que necesitamos algo. We learn that we need Y something. es poder. That's power. En la vida práctica de nosotros, Practical life, our life, ustedes saben que a nosotros los cubanos nos gusta el café. we know that we like Y cuando coffee. la gente no está así desanimada, le gusta tomar una tacita de café para que te levante. They drink a cup of coffee. ¿Ah? Y es cierto que te levanta. And that's true, we'll lift you up. Te levanta y que te levanta. We'll lift you up for real. Pero nosotros cuando estamos desanimados en la We iglesia, are discouraged in church. cuando no queremos levantarnos el domingo por la mañana para venir al templo, Wake up in the morning. necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso es una señal de que necesitamos el poder. Ahora es una herramienta And there is y lo vamos a analizar. there is a tool, and we're going to analyze Es it. una herramienta y lo vamos a analizar. We're going to analyze that tool. Porque precisamente estamos haciendo esta serie. Precisely, we're doing this series. Porque necesitamos conocer We need to know de los dones del Espíritu Santo the gifts of the Holy Spirit que el Señor dejó para su iglesia. that the Lord left for His church. Pero tenemos que saber cómo usarlos. We want to know how to use them. La Biblia dice que son una herramienta para edificación del cuerpo de The Bible Cristo. says it's a tool for the people of Ahora, God. si tú no sabes cómo usarlo, You don't know how to use it. imagínate por un momento que tú llegas a un lugar, For a moment, you reach a place te entregan una herramienta and sofisticada, give you a sophisticated tool. como aquella anécdota de aquel hombre que en un lugar allá remoto le entregaron una motosierra eléctrica One time, they gave someone a drill, o de gas, de esas que usamos nosotros normalmente aquí, ones we use here, y le entregaron aquello. and they gave it to him, Pero el manual estaba en inglés but the manual was in English, y nuestro amigo no sabía hablar inglés. and that gentleman didn't know how to speak Así que él no entendía nada de lo que decía aquello. so he didn't know what it said to the Y le book. dijeron que eso era para cortar los árboles. He said that was to cut the trees. Así que cogió su motosierra, So he took se fue al campo went to the y woods, cogió y empezó a darle. and he started to drill away. Y ya cuando estaba sudado y He cansado, was tired and dijo, esto no sirve. this doesn't work, he says. Me engañaron. They tricked me. Voy a coger el hacha de nuevo. I'm going to take it again. Porque con el hacha yo siempre he cortado los árboles. I can always use it. Y esta gente dice que estos gringos que esto cortaba, pero esto no corta. People say that
Esto no funciona. This doesn't work. Es que no le dieron un entrenamiento. They didn't give them a training. Y si tú tienes la mejor herramienta del mundo y no te enseñan cómo usarla, And don't know how to use it. de nada te sirve. It's of no value. El Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, pero la iglesia tiene que saber cómo usarlo para nosotros poder hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Ahora, ¿qué nos mandó a hacer? What did he Aleluya. send us to do? En Mateo 28, In Matthew 28, 18 al 20, 18 to 20, la Biblia dice, escriban la cita y no busquen para no perder tiempo. say the Mateo 28, Matthew 20, del 18 al 20, 18 la to Biblia 20, dice, the Bible says, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesus came close and said, toda potestad, all power, o sea, todo poder, all power me es dado en el cielo y en la tierra. given me in heaven and on earth. Por tanto, vayan And for that, y hagan discípulos a todas las naciones, disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. the Father, the Son, and the Holy Aleluya. Enseñándoles Spirit, teaching them que guarden todas las cosas que os he mandado. that I've sent you to do. Y he aquí que yo estoy con vosotros And I am with you todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Vayan, dijo, Go, he said, hagan discípulos, make disciples, háblenles de Cristo, speak to them of sáquenlos de la oscuridad, enséñenles la palabra. Aleluya. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. La Biblia le llama a esto la gran comisión. The Bible calls this a great El commission. Señor quiere que nosotros hagamos God discípulos. wants us to make disciples. Si alguien no te hubiera hablado del Señor, If someone had not spoken to you about the si Lord, alguien no te hubiera invitado a una iglesia, had not invited you to the church, tú no estarías hoy aquí. you wouldn't be here today. No fuéramos You salvos. wouldn't be saved. Si no hubiera habido alguien que levantó un templo, Someone lifted up a temple alguien que decidió predicar, and decided to preach. alguien que fue llamado a ser pastor y el Señor lo llamó. Called to be a pastor and the Lord called Y, y la persona le dijo, sí Señor, yo voy a ir a predicar. Yes, I will go to preach. No estarías aquí hoy. You would not be here today. No sé si estamos entendiendo. Understand? Ahora se repite. Now we repeat. Te llamó He called you para que fueras salvo, to be saved, pero para que hagas discípulos. but also to make Para que le disciples, hables a otros de Cristo. to talk to others about Christ. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos, When we go to the Acts and the la Bible, iglesia primitiva, the primitive church, aquellos discípulos, those disciples, empezaron a predicar. they started to preach. Estaban siendo perseguidos, They were being persecuted. pero aún así Even though they were, ellos siguen predicando. they continued to preach. Dice la Biblia que las señales lo seguían. The signals would follow them. Las señales lo The seguían, signals would follow them porque ellos predicaban, because they preached, pero los enfermos eran sanados. but the sick were healed. Ellos predicaban, They preached, pero los locos, but the crazy people, la gente que estaba atormentada por the people demonios, that had demons in them, la gente que no solamente estaba atormentada, sino poseída por demonios. they were also possessed by evil. Me imagino que los psiquiatras de aquel tiempo se quedaron sin trabajo. The psychiatrists of that time didn't have any more work to do. Que los psicólogos se quedaron sin trabajo. The psychologists were out of work Porque no era como es hoy. because it's not like today. Y hoy, And today, lamentablemente, that's really unfortunately, la iglesia, desafortunadamente, unfortunately, la iglesia ha perdido has lost el poder del Espíritu Santo. the power of the Holy Spirit. Y oigo cristianos que yendo a psiquiatra y a Today, psicólogos. people go to psychiatrists and psychologists. Llénate del poder del Espíritu. Be filled with the Holy Y tú Spirit. verás que no necesitas el You'll psicólogo. see you will not Ni need the necesitas el psychiatrist psiquiatra. or the Porque el psychiatrist. Señor es el mejor psicólogo que hay. La iglesia necesita el poder. Aleluya. Y yo quiero And I want you que veamos en Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. in Acts 1, Hechos Acts 1, 1, 8 y 9. 8 and 9, Dice la the Biblia, Bible says, pero recibiréis poder but you will receive the power. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu And Santo, over you have come the Holy Spirit. y me seréis testigos en You shall Jerusalén, be witnesses in en Jerusalem, Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and at the end of the world. Y habiendo dicho estas And cosas, after he said all this, viéndolo ellos, he saw it happen. fue alzado It was lifted y up, le recibió una nube and a cloud y came le over ocultó de sus ojos. him.
Las últimas palabras de The Cristo. last words of Christ. Recibiréis poder You will y receive me seréis power, testigos. and you shall be a testimony. ¿Testigos de qué? Testimony of what? No testigos de Jehová como andan por ahí. ¿Testigos de qué? ¿Qué cosa es ser un testigo? What does it mean to be a testimony? Porque a veces leemos esto y no lo entendemos. We read this and don't understand. Vamos a ser testigos We will be del witnesses poder de Dios operando, of Christ's sovereign, de las manifestaciones del poder de the Dios. manifestations of Eso es lo que el Señor God. quiere, que tú seas testigo. He wants you to be a witness. Entonces la iglesia no puede conformarse Church can't be pleased con solamente reunirse y que todo siga igual. just reunion and be everything be the same. La iglesia tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo para ser testigo, Be a witness. para que tú digas yo lo vi, So you can say, I yo saw estaba it. allí. I was there. Un testigo A witness es una persona is a person que está presente who cuando is sucede un present evento. when it happens, the event. Entonces el Señor dice, me vas a hacer un The Lord testigo. says you will be a witness. ¿Testigo de qué entonces? A witness of what? Testigo de las manifestaciones del poder de Dios. Testigo de la sanidad, Of healing de la power, liberación. of liberation. Yo no sé si alguien entiende. Porque a veces los cristianos cuando hablamos de liberación, Being free, liberation. pensamos en la gente que tiene demonios. We think of people that have demons. Pero eso está equivocado. That is a mistake. Muchas veces nuestras mentes están oprimidas. Our minds are oppressed. Yo quiero que lo entiendan. Yo lo voy a decir con toda franqueza. I'm going to say frankly. Muchas veces tus hijos están Your oprimidos. children are oppressed. Muchas veces nuestra familia está oprimida. Many times our families are oppressed. Muchas veces vemos problemas sucediendo y uno se pregunta qué es lo que está pasando aquí. Sometimes we see problems and we say, what's happening here? Muchas veces nosotros también estamos oprimidos. Many times we are oppressed. Y en el hogar hay discusiones en el matrimonio. And there's discussions at home. Y hay situaciones con los hijos. And situations with the children. Situaciones de desobediencia incluso. There's going disobedience Que tú happening. no sabes si coger la correa o un palo. Take the stick. or A veces los padres ya no saben qué hacer. Parents don't know what to do. Hermanos míos, Brothers and sisters. el enemigo no para de tratar de oprimir a las personas. Stop from oppriming or squeezing. Porque el diablo, dice la The Biblia, devil says the Bible. vino para matar, To steal, robar, to steal, y kill, destruir. destroy. matar, Kill, robar steal, y destruir. and destroy. Esta es la misión de Satanás en la tierra. The mission of Satan on earth. Y el diablo anda como león rugiente The buscando devil quien is devorar. like a roaring lion trying to see who can devour. Súbeme un poquito el micrófono de ellos, por favor. Yo quiero que estos muchachos que están aquí estén entendiendo lo que estamos hablando. We want the children to understand. Y yo quiero que presten atención porque estamos hablando en inglés, no en español. We're speaking in English at this time. Aleluya. Y los quiero ver atendiendo. I want to see them paying attention. El de ella es el número 3. Hermanos, Brothers, el diablo vino a matar y a robar. the devil came to steal and Bájame el mío un destroy. poquito, el mío es el 1, por favor. El diablo vino a matar y a robar. The devil came to steal and destroy. Pero dice la Biblia que Cristo vino para que tengamos But vida Christ came to give us life y vida en abundancia. and life abundantly. Vida en abundancia. Life abundantly. Jesus came. Entonces hay una posibilidad de tener vida. So there's a possibility of having No, life. no podemos permitir que el enemigo destruya nuestra familia. We can't allow the devil to destroy our No family podemos permitir que el enemigo destruya nuestros matrimonios. or destroy our matrimony. No podemos permitir que nuestros hogares sean un We desastre. can't allow our homes to be a disaster. Como estamos mirando hoy en día. We are seeing these days. Hogares destruidos. Homes are being destroyed. Niños quitándole la vida a otras personas. Children are taking the life of other people. El Señor nos ha dado el poder. The Lord has given us the Y es el power. poder del Espíritu The Santo. power of the Holy Aleluya. Spirit. En el libro de Joel, capítulo In 2, Joel chapter 2, versículo 28 al 32. verse 28 to 32, La Biblia nos da una the promesa. Bible gives us a promise. Porque Cristo dijo que recibiríamos poder. Christ said we would receive power. Pero el profeta de la antigüedad But the prophet from the ancient time habló del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el último the tiempo. overwhelming of the coming of the Holy Spirit. Dice Joel, capítulo 2, versículo Joel 28. 28. Y después de esto, And after this, derramaré mi espíritu sobre toda carne. we'll bring all this Holy Spirit to Y every profetizarán being, vuestros hijos and our children would prophesy, y vuestras hijas. and our girls would prophesy.
Vuestros ancianos soñarán sueños The ancient will have dreams, y vuestros jóvenes verán visiones. and the youth will see visions. Y también sobre los siervos And also the y servants, sobre las siervas and over all the servants, derramaré mi espíritu en aquellos días. will give them all the Holy Spirit in Y those daré days. prodigios en el cielo y en la tierra. Will give something in the earth and the heavens. Sangre y fuego Blood and fire. y columnas de humo. And columns of smoke. El sol se convertirá en tinieblas The sun will become darkened, y la luna en sangre and the moon will be in blood antes que venga el día espantoso de Jehová. before the day of the Christ comes. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. And all those that invoke the name of Christ will be saved. Quiero que vean algo. Hay una profecía del último There's a tiempo aquí. prophecy of the olden times there. Y nosotros hemos estado viendo ya en tiempos que acaban de pasar We have seen the times that have just de passed lunas de sangre, of moons of blood, de oscuridad, of darkness, aleluya, de fuego, of fire, de situaciones en la tierra. of situations on earth. Pero dice que en estos días But it says in these days, el Señor derramaría de su Espíritu the Santo Lord will give of His Holy Spirit de una manera sobrenatural y a gloriosa. supernatural way and glorious way. En este punto quiero explicarles At algo. this point, I want to speak. En la historia de la iglesia, In the church, the history of the church, que tiene aproximadamente un poco más de 2000 años that has more than 2,000 years desde que Cristo se fue, since Christ lived, ellos recibieron el poder del Espíritu they Santo. received the power of the Holy Spirit. Y en la historia, que es una historia bastante larga, no tengo el tiempo de It's a contárselos history ahora, that's a real long history. hubieron periodos de avivamiento There were spirits, times of en diferentes lugares, in different places, en diferentes tiempos. in different times. La iglesia Rising, tuvo the un church avivamiento had a revelation of progress and expansion, a revival. aquí en Pensacola, In Pensacola, hace unos años atrás, a few years back, hubo un avivamiento there was a revival donde el poder de Dios se movió de manera tremenda, where the power of God moved tremendously, pero en diferentes países. but also in different countries. Me recuerdo que hace I remember in unos 50 años, maybe 50 years ago, o tal vez 60, or maybe 60 years ago, en Indonesia, en una isla, Indonesia, in an island, allá bien lejos de aquí, very far from here, en una cultura de gente in a culture of que no eran people cristianos, that were not Christian, hubo un avivamiento. there was a revival. Y el techo de la iglesia donde estaba And the roof of the church where they were in se prendió en fuego. started up in a fire. La gente veía fuego en el techo de la iglesia. The people could see the fire in the roof Y era of una the church. construcción And it was a construction, estilo campo en los pueblos de nosotros, kind of country, like in our countries. de techos de guano y cosas de estas. And different types of roofing. Y los que saben de esto saben que el guano es una cosa que se prende en fuego y se destruye en un rato. Usually this starts a fire and it was destroyed Los right away. bomberos de la ciudad llegaron The fire trucks came from the porque city. la gente de afuera veía el The people fuego, could see from outside the fire. pero no había tal fuego. But there wasn't a fire. Había una presencia del There Espíritu was Santo a tan presence grande of the Holy Spirit so que cuando la great. gente entraba al templo, And the people la gente caía en la presencia del they would Señor. fall in the Y presence se of hubo un the Lord. movimiento del Espíritu Santo And there was a tremendo. movement of the Holy Y Spirit. la gente sola, And the people themselves, nadie les predicaba. no one preached. Llegaron allí y se miraban llorando y se arrepentían de sus pecados. Recibieron a Cristo, eran sanados. Y esa noticia comenzó a correr. Y la gente iba, y la gente iba, y la gente era sanada, era liberada. Y la gloria de Dios se manifestó de una manera tremenda. Esa es la gloria manifestada. Porque la gloria de Dios, cuando se hace realidad en medio nuestro, y les he explicado en algunas ocasiones, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en ti. Pero la gloria manifestada es una esfera diferente donde el poder del Espíritu Santo se hace visible. Aleluya. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares y amigos que le han hablado del Señor? Y le han vuelto a hablar. Y le han vuelto a hablar. Y ya lo único que nos falta es coger un par de darles en la cabeza. Porque no se quieren convertir.
Cuando el Espíritu Santo llega, cuando esa gloria llega, no hay que decirlo 2 veces. La gente es tocada por el poder del Señor. La gente es transformada por el poder del Señor. Aleluya. Eso es fácil entonces evangelizar. Ahora nos cuesta un poco, pero Dios ha prometido. Hay una promesa para este tiempo. Y nosotros hemos sentido de parte de Dios de preparar la iglesia para que tú sepas usar las armas que Dios te ha dado, para que tú aprendas a usar los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Para ser efectivos. Porque el Señor te da la herramienta, pero si tú no sabes usarla, ¿cómo le vamos a hacer? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que estar preparada. Mira, si te da dinero y tú no sabes cómo emplearlo, simplemente lo vas a gastar y no saben quién queda después. Hemos oído historias de gente que se ha sacado la lotería por ahí. Yo espero no sacármela nunca porque yo no juego. Pero lo que se la sacaron, gente pobre que nunca había tenido dinero, se fueron a pasear y a gastar, y hasta ahora aparecen un montón de amigos. Y al poco tiempo, el dinero se acabó. Porque como no les había costado nada, nunca habían tenido dinero, no habían aprendido a administrar el dinero. El que tiene que ganarse el dinero y contarlo, sabe que tiene que aprender a administrarlo si quieres que te dure, porque si no desaparece. El otro día vi nosotros los hispanos somos tremendos. Pusieron ellos en Facebook una casita vieja así casi toda cayéndose, y un clase carro, un Toyota, un SUV, aquello estaba bello el carro, y la casita así al lado, y decía eso todos los hispanos. La casita se les está cayendo porque ellos están en casa del último modelo. Pero la gente no sabe dónde vivo. Me ven bajar del carro y el tipo tiene dinero. Y el otro que va en un parqueo y ve un carro de esos bonitos que ustedes saben que andan por ahí. Y se acerca al carro. Hay una foto de brazo de paseo. Mándasela a la gente del pueblo para que vean el carro tan lindo. No es de ellos, pero por lo menos se echan una foto del carro. Y la gente dice, mira cómo ha prosperado, coño. Como tiene dinero, tiene el carro que anda. Y Debra, como tiene dinero. Y es un carro que se encontró en el parqueo de Walmart. Y se arribó a él para que le hicieran la foto. Pero la gente allá no sabe que el carro no es tuyo. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando no sabemos usar lo que tenemos, corremos el riesgo. Pero si el Señor te llama, te tienes que preparar para servir. La Biblia dice que Él nos escogió con un propósito de gloria. No solamente para que tú recibas bendición, porque hay mucha gente que conoce al Señor y dice que bueno, casi como que me saqué la lotería. Dice la Biblia que Dios me va a bendecir, que me va a prosperar, que voy a tener un buen negocio, que voy a tener una buena casa, que voy a tener dinero, que cuando esté enfermo, yo no me tengo que pagar seguro médico porque el Señor me sana. Y todo eso es bueno. Estamos diciendo que no. Pero el Señor no murió en la cruz. Quiero que abran los oídos. El Señor no murió en la cruz para que nosotros tuviéramos dinero. Murió en la cruz para que tuviéramos salvación. Murió en la cruz para que fuéramos redimidos de nuestros pecados. Aleluya. Y también para que tú des de gracia lo que de gracia recibiste. Porque un día alguien te habló de Cristo. Un día alguien te soportó, te invitó, le mentiste no sé cuántas veces, siguió insistiendo, te tuvo paciencia. Aleluya. Y es para que ahora que tú tienes al Señor, que el Señor te sacó de la oscuridad,
y te trajo a su luz. and brought you into His Ahora tú light. hagas lo mismo Now con you otros. can do the same with Ahora someone tú le else. tengas paciencia Now a you can otros. be patient with someone Ahora else. tú le prediques a Now you otros. can preach to somebody else. Pero tú necesitas herramientas. But you need tools. Porque a veces, y todos hemos tenido la experiencia, Sometimes we had this experience. de hablar con gente que We no speak tiene to al people Señor who don't have the o Lord, que están en una religión or equivocada. is in the wrong religion. Y discutimos, y And we discutimos, y argue, discutimos, y we la argue. conversación nunca se termina. Conversation never ends. Y no lo logras convencer. We don't convince that Y hay person. un momento que tú dices que no sé si le rompo la cabeza o sí. There's a way. O me lo llevo arrastrado por los pelos para la iglesia. We gotta grab him by the hair and take ¿Es him to posible? church. It's not possible. Y yo digo, ¿y esta persona? And this person, Porque dice la Biblia because the Bible says que las personas están ciegas. persons are Su blind. entendimiento. Their ¿Saben lo que es understanding, entendimiento? you know what understanding is? Ha sido cegado. Has been blinded. Si tú le llevas If you take un iPhone de esos que todo el mundo se gasta tanto dinero en an comprar, iPhone, expensive phone to someone, a una persona allá en un lugar remoto to a person to in a remote place, y le entregas eso en su mano, and you give him that phone, no va a saber cómo usarlo. he doesn't know how to use it. No es que tal vez sea bruto It's not that he's dumb, o stupid, falto de sabiduría, or lack of knowledge. es simplemente que It's no simply tiene el that he entendimiento, doesn't have the understanding. porque nosotros de alguna manera hemos tenido acceso a la We have tecnología access to the y technology. uno va aprendiendo We go learning slow by slow, y uno tiene la capacidad de entender. and we can get the capacity to understand. Bueno, todavía hay gente que anda con el iPhone de $1,100, $1,200 y nada más que lo que saben hacer es llamadas. The iPhone, very expensive just to Y do con eso se calls. pueden hacer muchísimas cosas. To do a lot of things. Pero lo único, bueno, si hacer llamadas, mejor comprar un telefonito barato de $30 y You eso can no es el just do problema. calls, get a cheap phone instead. ¿Para qué vamos a andar con un teléfono caro si no lo damos el Or uso? you're going to use a very expensive No sé si me están, no estoy criticando a nadie, no me va a disculpar, es un ejemplo. Not criticizing. Es un ejemplo que pongo. Just an example. De cualquier manera, si alguien necesita tratamiento, se lo podemos dar. La cuestión es The thing is, que en la vida necesitamos aprender, in this world we need to learn, porque el conocimiento because the knowledge nos va a ayudar. will help us in Hermano, en todos los aspectos de la vida, all aspects of life. nosotros necesitamos aprender. We need to learn. Cuando usted fue por primera vez a hacer el trabajo que usted hace o When que hizo, you went to the first time to that job you did, usted lo sabía. you didn't know much Usted about tuvo it. que esperar que alguien lo enseñara, Someone had to teach you in that que alguien position, lo entrenara. that they would train Con you. el tiempo aprendemos With time you learn. y aprendemos a hacer muchas cosas buenas, Then you learn to do a lot of good pero things. necesitamos un But we entrenamiento, need a training. necesitamos conocer. We need to know, learn. Esto es precisamente, This is precisely aleluya, lo que el Señor quiere, what the Lord wants. que nosotros, That we pónmela, que nosotros tengamos el conocimiento. have the knowledge. La Biblia nos da, The Bible gives us yo diría, 3 paquetes 3 packages. le podemos llamar, le voy a llamar herramientas, Of tools. Let's call it tools. pero tienen un nombre en la Biblia. But they have a name in the Lo Bible. primero son los ministerios. The first things are the ministries. Son ministerios que Dios le da a las personas Ministries that God gives to people para que puedan predicar. so that they can preach. Ponme el siguiente. Get the next picture up. Después tenemos el grupo de los dones del Espíritu Santo. And we have the gifts of the Holy Spirit, secondly. Seguimos. Continue. Y tenemos el grupo de los frutos del Espíritu Santo. And then we have the fruits of the Yo Holy quiero Spirit. analizar un poquito con ustedes eso en esta I mañana. want to analyze a little bit this morning Porque because es importante it is que important nosotros that we estemos capacitados. are able to. Yo les voy a dar la cita para que no, yo sé que tal vez no puedan verlo And allá. I'll give you the verses. Que estemos capacitados. That we are able to. El Señor nos mandó a ser discípulos. The Lord sent us to do disciples, Nos mandó a ser discípulos. to make disciples. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Go Ya. make disciples in all the nations. Vayan y hagan discípulos. Go make disciples. Pero nosotros necesitamos But we have to tener las herramientas que Dios nos ha dado. have the tools that God gave us. Porque si a mí me dicen ahora, vete y echa un concreto allá atrás. Because if they tell me go make some concrete back there, Y sin herramientas, José, and without tools, Jose, con las manos y los pies, with the hands and the feet, no es posible. it is not possible. Cada cosa que vamos a hacer necesita Everything herramientas. that we do needs tools. Puedes pintar un lugar, Juan Carlos, Paint, Juan Carlos. sin las herramientas para hacerlo. Without the tools, No es posible. it is not possible.
Porque con las manos solamente no se Because with puede. the hands we just can't do Con it. las manos tomamos las herramientas. With our hands we take the tools. Así que el Señor nos mandó The a Lord ser sent us discípulos. to make disciples, Pero Él nos quiere dar but herramientas. He wants to give us tools. Herramientas que nos ayuden. Tools that will help us. Porque muchas veces la gente piensa Many times people think que con creer en el Señor es suficiente. with believing in the Lord is sufficient, Pero la gente no se da cuenta but people don't recognize que nosotros necesitamos conocer la palabra. that we need to know the Word of God. Nosotros necesitamos, We need to, porque muchas personas te vas a encontrar many people you'll en el find mundo. in the world, Hay cientos de religiones there's falsas. hundreds of fake Alrededor religions donde vivimos around where we live. hay muchísima gente en religiones There are falsas. many people in religious mistakes. Que a pesar de que cogen algo de la And Biblia, although they get something from the Bible, eso está torcido. it is twisted. Y la gente necesita conocer la verdad. People need to know the truth. Pero si tú le vas a hablar del Señor, But if you're going to speak to them about ¿qué the fue lo que el Lord Señor te mandó a hacer? and what the Lord sent you to Y tú do, no conoces la you palabra, don't know the Word. ¿cómo le vas a hablar? How will you speak to them? A mí siempre me gusta decir, I always like to say, no, el Señor está en el cielo y hay the Lord angelitos. is in heaven and there are angels. ¿Y tú crees que con eso alguien se va a I convertir? think with that, someone will Que tú le digas que hay convert angelitos en el themselves, cielo. that there are angels in heaven. ¿Le podemos decir eso a la gente? Can we say that to people? Si hasta cualquier muchacho te saca un montón, porque el internet está lleno de cosas. The internet is full, even kids. Y hay montones de jóvenes que están There's a leyendo lot of youth reading la nueva era, the new era and el islamismo, the Islamic. tantas cosas que A hay. lot of things that they're in He visto hispanos convertidos al islamismo, so ¿Qué le also parece? Spanish people converted to Islam. porque empiezan a leer eso, empiezan a They llenarse de start eso, to read that and get filled with it, y empiezan a tomarlo como que es una realidad. and they believe it's true. Entonces, la iglesia tiene que conocer So the church has to know la palabra del Señor the word of the Lord. y tiene que saber usar los dones del Espíritu Use Santo. the gifts of the Holy Spirit. Ahora, ¿cuáles son los dones del Espíritu What Santo? are the gifts of the Holy Voy a Spirit? empezar por los dones, We will start with the gifts. porque tenemos tres grupos, como les dije. We have three groups. Pero quiero esta mañana empezar por los But dones. this morning, I'll start with the gifts of the Holy Spirit. Don es un regalo. Gift is a gift. Que a veces The Holy digo la palabra Spirit. dones. Gifts of the Holy Spirit are gifts. Son regalos. They're prizes, En otras gifts. palabras, no tienes que comprarlos. You don't have to buy them in other No words. tienes que pagarlos. You don't have to pay for them. Lo que tienes es que pedirlos. All you have to do is ask them. Pedirlos en oración. Ask them in prayer. Ahora, Prayer. tengan en cuenta un detalle. See a little detail. Porque a la gente le gustaría que el Señor les dé todos los dones. Because people want the Lord to give them all those gifts. Pero si tú apenas oras, ¿cómo te va a dar los But dones? if you don't pray even Si tú no buscas la presencia del Señor, ¿cómo te va a dar los dones? His presence, why? How can you Si give tú the no vives gifts? en santidad para Dios, ¿cómo te va a dar los dones? Sanctity, how can He give you the gifts? El Señor quiere que su The iglesia, Lord wants His church. miren, muchas veces las personas se conforman Many people are just con conocer al Señor with knowing the Lord y ir de vez en cuando a una and iglesia go once in a while to y church. esperar, como decía hace unos And minutos, wait, as I said, que Dios me dé todo, que la gente se sienta God rápido de gives eso. me everything, a lot of things. La gente puede ser que no aprenda otra cosa de la Biblia, Maybe they don't learn any other pero things de las about it, bendiciones, but of the blessings, todo el mundo se hace experto enseguida. everyone is an expert on blessings. A los pocos días de estar yendo a la iglesia, They go to church, Dios me sana, and Dios me God will bendice, He will manda a bless sus you. ángeles que me guarden. Esas cosas la gente se las aprende rápido. People learn that right No saben ni away. dónde está en la Biblia, pero lo oyeron y se le queda. But they know about it. Porque todo el mundo quiere cuando vaya Everybody manejando wants when they're driving, que los ángeles lo guarden para que no loco no te vaya a chocar por ahí y te haga so they won't have an accident. puré de tomate. Todo el mundo quiere que el Señor lo guarde. Everybody Y la wants gente to aprende go to- rápido que, ay, sí, mándalos, Señor, mándalos a los ángeles. Yes, Lord, send the angels. El otro día nos tuvimos que, me tuve que reír. The other day I had to laugh. Iban una gente montándose en un avión. There was some people going Pero ¿saben cómo el lío los aviones ahora que se caen cada rato? those airplanes that fall over. Una señora llegó y sacó un pomito de aceite y echó el aceite a la puerta del avión. Casi que coge a la azafata y al piloto con aceite. Oil on the door of the airplane. Y la pastora me dijo, yo también me voy a llevar un poquito, un poquito de So I aceite. says, when I go on the plane, I'll take mine too. Y yo sé, nosotros creemos en la práctica de ungir con aceite, la Biblia lo We enseña. believe in that, the anointing of the oil.
A mí me me tuve que reír porque, I had to laugh because no porque yo no lo vaya a hacer algún día it's también, not because I may not do that in the sino porque me future. llama la atención que la gente se consagra dando al Señor cuando tiene miedo. So consecrated to the Lord when they fear. Yo no sé si esa mujer era cristiana o no, si iba a la iglesia o She no. was Christian or Pero es not. capaz que cualquier amigo le mira, llévate este momento una aceite y cuando te vayas a montar en el avión, Someone échale, might say, "Here, para que el avión no se caiga. so the plane won't fall when you go on the airplane." No sé si me están entendiendo. You understand what La I'm gente saying? rapidito se convierte cuando tiene People miedo. immediately when they're fearful, they Pero cuando las cosas están bien se les olvida al Señor. when everything's okay, they forget the Lord. Dios no le da dones a ese tipo de gente. Dios le da dones a la gente que busca su presencia. They have to look to His Dios le da dones a la gente que quiere servirle. presence. Those who want to serve Him, He will. ¿Se da cuenta de esto? You know this. Porque cuando el avión se está cayendo, When the airplane is falling, entonces el que tiene el poder del Espíritu the one Santo that has the power of the Holy Spirit. se para y dice, no tenga miedo que yo estoy aquí, yo voy a dar. Don't feel En vez de coger miedo con los demás, como pasa a veces. fearful like everybody does. Y que el Señor nos ayude, ¿no? Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, You're full of it. si el avión tú ves que se va a caer, de todas formas, si se cae, tú sabes para dónde va. Pero la gente que está lleno sabe para dónde va. Those people don't know Tú sí sabes. You know. Pero aunque tú sabes, But even though you know, tú no quieres irte. you don't want to go there. Así que lo mejor que puedes hacer Best thing you can do es llenarte del poder del Señor. Para decir, Señor, extiende tu mano ahora. Para que no haya desastre en este lugar. Gloria a Dios. A nosotros nos pasó una vez. Yo no me paré y dije nada, yo hice una oración. I prayed one day, Y después me dormí. and then I fell asleep. Mi alma volará al son de la trompeta. My soul will go to this. Los pastores testigos. Yo oré y me recosté y me dormí. And then he went to sleep. Y después me dijo, ¿cómo tú te pudiste dormir? How could you sleep? I told him. Digo, bueno, porque si me voy a ir, If I'm going to go, pues ya me voy. then I'll be De cualquier manera, gone. Sleeping or not. si fue el último día que el Señor tenía determinado, That's the day that the Lord determined. esa fue mi frase, de que te vas, te vas. You're going to go. You are going. Pues me voy con el Señor. So I will leave. ¿Y por qué vas a estar conmigo ahí orinando de que lo siento? I'm going to be. Sí, es el último momento. If that is the last Tú one. ora y dile, Señor, está en está tu mano. And say, A mí nunca se me olvida lo que el apóstol Pablo hizo. what Apostle Paul said did. El barco se estaba hundiendo. The ship was sinking. Y el ángel del Señor le dijo, The oye, angel of the Lord told him, no te preocupes, don't worry, he told Paul, porque yo te voy a llevar. because I'm going to take you. Y Pablo se paró y le dijo a la gente, no tenga miedo. And Paul said, don't be afraid to those El ángel del people. Señor estuvo anoche The conmigo. angel of the Lord was there last Y me night dijo with que aquí me. nadie va a And he perecer. said, no one will No puede capturar el barco, que era un muro. perish here. No va, porque salió, el apóstol le dijo, le avisó de que no saliera. The man said, don't leave the ship. Y salieron al mar. And they went out. No es por el capitán del barco. Es por el hombre de Dios que estaba en el barco. En que el Señor nos estaba guardando. Que cuando tú vas, el Señor te guarda. Aleluya. Y si es el día de ir al hogar celestial, Go to the celestial place. ore, puedes orar todo lo que tú quieras. Pray all you want. Cuando el Señor decida llevarte, te Lord lleva. decides to take you, he will take you. Así que no hay que tener ningún temor. So don't have any fear. El día de regreso a casa, Day to return to your home. a ver si alguien me está entendiendo aquí hoy. Understand. Si el Señor te quiere regresar a casa, Wants to return you no al hogar celestial, al hogar de allá, to the earth, de donde Él te trajo. from where he Si te wants quiere regresar al hogar de tu país porque te necesita allá para predicar el Evangelio, He needs you to preach it. si te quiere regresar, te va a llevar. Take you to Pero te tienes que ir gozoso, porque lo importante no es donde yo estoy, because the important is ni donde yo voy, sino quién va conmigo. Quién va conmigo es lo importante. Aleluya. No tengo temor, Don't fear. que lo que el Señor permita va a ser para bendición de su pueblo. Sabiduría, Wisdom, pero no temor, but not fear. porque el Señor ha Because the prometido Lord estar has promised con nosotros todos los to be días hasta el with fin. us all the days of our lives. Ahora, vamos a hablar un poquito de los dones del Espíritu Let's talk Santo. about the gifts of the Holy Spirit. Son herramientas. They are tools. En 1 de Corintios 12, 1 Corinthians 12, versículos del 8 al 10, from 8 to 9 verse, dice la the Biblia Bible says, que a uno, to one, vamos a leerlo directamente desde aquí, let's read it directly from here. 1 de Corintios 12 del 7 al 10, vamos a leer desde el 7.
12 from 7 to 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. But to each one we have given the showing of the Holy Spirit for profit. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. To some is given the powers of wisdom. Estamos hablando de los dones del Espíritu These are Santo. the gifts of the Holy Spirit. Primer don, The first gift, palabra de sabiduría. gifts of wisdom. A otro, palabra de ciencia. Words of science. A otro, fe. To others, words of faith. Aleluya. A otro, dones de sanidades. To others, gifts of healing. A otro, hacer milagros. To others, the gifts of doing miracles. A otro, profecía. To others, gifts of prophecy. A otro, discernimiento de espíritu. To others, discernment of spirit. A otros, diversos dones de género de lengua. To others, diversity in the language of tongues. Y a otros, interpretación de lengua. And to others, interpretation of Hay un grupo de regalos, There are gifts que son los dones that are gifts que el Señor le quiere dar a su iglesia. that the church, the Lord wants to give Pero us. hay algo importante que tenemos que There's saber. something important that we must understand. Al Señor, To the Lord, o sea, el Señor tiene las cosas disponibles, the Lord has things disposed there, pero tú ready, tienes que pedirlo. but you have to ask for them. Tú tienes que pedirlo. You have to ask for them. Muchas veces los cristianos no se dan cuenta de Many esto. times Christians don't realize this. Él tiene los dones, los regalos He preparados para has su the iglesia. gifts separated for His church. Él te mandó a ser He discípulo. sent you to make disciples, Pero hay nadie que manden aquí a hacer un trabajo but no one that you sent to do a job más sin herramientas. goes without tools. ¿Me están entendiendo? You understand? No vamos a hacer un trabajo sin herramientas, We're not going to do a job without porque no es tools. posible. It's not possible. Y aquí hay una variedad de herramientas tan grande. There's so many variety of tools. Para cada cosa hay herramientas For diferentes. each job, there's different tools. Y nosotros tenemos que aprender a usarlas. We have to learn to use Porque them. tú no puedes ir a hacer un trabajo. Because you can't go to do a job. Yo me río a veces con la pastora. And I just laugh at Yo tengo un grupo, unos hombres aquí muy buenos. We have very good men here. Me dice, pastor, And he said, she ¿no says, tienes un Pastor, destornillador por ahí? do you have a screwdriver? No hay un taladro. Is there a... Bueno, yo tengo que tener de todo, porque no van a trabajar en la iglesia. She has to have Siempre everything. hace falta alguna de mis There's herramientas. something, a tool that's needed in the Pero church. gloria al Señor por eso. Yo tengo la confianza porque saben que yo tengo las herramientas. And we have it, so we feel good about Pero having realmente those tools. en todos los trabajos hay que tener herramientas. In all the jobs, we need to have Si el Señor nos mandó a todos and the Lord sent all of us a ser discípulos, to be disciples. Cristo dijo, Christ said, yo vine a dar libertad a los cautivos, I came to give freedom to the captives, vista a los ciegos, sight to the blind, a proclamar el año bueno del to Señor. proclaim the good year of the Lord. Él dijo, vayan en discípulos, He says, go and make disciples. enséñenles que guarden lo que está en la Biblia. Teach them to hold guard Y what's si Él in the vino Bible. a And sanar a los if enfermos, he came to heal the sick, a libertar a las personas. to liberate the people, Fíjate, to free the people. en estas dos cosas And these two things, casi que cabe todo almost everything falls in place. lo que es la libertad de las personas. It is the freedom of the Las personas o bien están enfermas con enfermedades people físicas, are either sick with physical problems o bien están enfermas con enfermedades mentales, or they're sick with mental problems, depresión, depression, opresión, depression, ansiedad, anxiety, estrés. stress. Todas estas son enfermedades All mentales these are mental issues, que funcionan aquí en la mente del ser humano. functions in the human being mind. Y el Señor, And the Lord. ¿qué cosa es un cautivo? Una persona que está prisionero. And what does it mean a person that's Una persona que está prisionero de un vicio, they have de alcohol, an addict. They could be adicciones de alcohol, addicts of alcohol adicciones de droga. or of drugs. Esos son These cautivos. are captives. They're captives. Adicciones de pecados. They have sin. Esos son cautivos. All these are captives. They hold Hay tanta gente cautiva alrededor so many nuestro. people around us that are Si tú analizas cuando tú no tenías al Señor, Analyze when you didn't have tú eres cautivo de you were muchas cosas. captive, hold. Y hay veces que somos esclavos de cosas que no nos damos cuenta. We are slave of many things. Que cuando vienes al Señor y tus ojos son When you come abiertos, to the Lord, your eyes are tú open. te das cuenta que tú has sido esclavo por mucho You tiempo. know that you were a slave for many years. Has sido esclavo por mucho tiempo. You were for many years you were No has sido slave. libre. You were never free. Pero lo más interesante de But esto the most interesting part of this es que la gente is that people es esclava is a slave y no lo sabe. and they do not know it. Tú vas a ver a la gente que está en el alcoholismo You see people that are y están alcoholics felices. and they are happy, Después tienen cirrosis hepática even though they have o se matan en un accidente, maybe they kill pero themselves in están an viviendo accident, felices.
but they are living happy. Tú ves la gente que está en la droga. People who are on drugs. El otro día vimos un documental impresionante We saw a documentary en ciudades aquí en Estados in Unidos cities of the United States de esas drogas tan fuertes que la gente se queda paralizada. that people are Y si están paralyzed inclinados para adelante, así se quedan. and they're leaning forward. Si están agachados, se quedan agachados como si estuvieran momificados. They were like mummified in a certain Porque la position. droga los paraliza Because the drugs, y en la posición que están se quedan. and they stay in that position. Y esto es tan triste verlo. This is so sad to Y see. tú te preguntas cómo gente joven, How can young people, gente llena de vida, full of life, está llegando a esto? are coming to this point? No se dan cuenta. They don't even know. Están caminando al infierno. They're walking to Están caminando hell. literalmente a la muerte. They're walking to death. Y no se están dando They cuenta. don't even know that's happening. Si tú les hablas, te dicen que están bien, When you speak to them, they say que se they're sienten well, bien en they esa feel vida. good in this life. Y uno se pregunta, ¿no es posible Yes. How can that be? que esta persona That person se sienta bien así, feels so well like pero he están is, esclavos? but he is a slave. Sus ojos están tapados And his eyes are sealed. y ellos no ven. They don't see. Dice la Biblia, teniendo ojos no ven, Even though they have eyes, they do not teniendo see. oídos no oyen. Even though they have ears, they Porque do not hear. el pecado hace esclavos Sin makes you a y es el slave. diablo And that's the el que devil está haciendo who esclavos is making slaves. para llevarlos con él al Take infierno. them to him, with him to Todos los hell. días se mata gente en accidentes por estar tomando. Get killed because they're drinking. Es el diablo que está The llevándose a la devil is gente. taking the people to hell. Los tiene esclavos He has them as his slave. y él vino a dar libertad a los esclavos. And he came to give liberty Porque to cuando the la gente conoce a Cristo, la gente es libre. Christ, they are Cuando las free. personas llegan al poder del Señor, los liberta. Receive the Lord. Pero cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, Church is full of the Holy entonces Spirit. con más facilidad, And it is easier. porque el Señor te Because llamó the Lord a called cada you, uno. each one of us. Muchas veces en la iglesia la gente piensa que son los pastores los únicos que tienen que predicar. It's the pastor that needs to preach. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. He says, go and make Y disciples. eso es para todos. And that's for all. ¿Cuántos discípulos How many estás haciendo disciples hoy? are you making today? Ay, no, pastor, que no me queda Oh, tiempo. no, pastor, I don't Tengo have tanto time. que trabajar y I tengo have a tantas lot cosas que to hacer. do, many things to do. Dentro de todo eso tienes que hacer un But tiempo you para have servir to al Señor, make time to serve para the ser Lord, discípulo, to make disciples, para hablarle a alguien de to Cristo. speak to someone about Christ. Háblale, Speak to them. vuélvele a hablar. Speak to them Recuérdate again. que contigo lo hizo alguien, Someone did that te with you, tuvo paciencia and they had patience with y you, todavía te tienen paciencia. and they still have patience with you. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén aquí? Necesitamos el poder del Espíritu Santo en We need the power nosotros, of the Holy Spirit in us. porque es más fácil, Because it is easier. pero vamos a aprender a usarlo. But we need to learn how to use it. Dice palabra de sabiduría. Words of wisdom. Aleluya. ¿Qué es sabiduría? What is wisdom? Encontrar soluciones. Find solutions. Cuando el Espíritu Santo te da sabiduría. Spirit gives you wisdom. Mire, yo estaba analizando hace un tiempo atrás, And I was like a few days ago. precisamente aquí, en un estudio, Right here, one study. que todo lo que más necesitamos es sabiduría. And all we need the most is wisdom. Fíjate que Dios le dice a Salomón que tú quieres que te dé, le dice, dame sabiduría. The Lord asked Él no pidió Solomon what he dinero. wanted. He said wisdom. Pues He didn't simplemente ask si for a uno de money. nosotros dicen, dame dinero, We ¿qué quieres? would No, dame, probably dame, say, give me money. dame dinerito, dame dinero. Give me- Lléname la cuenta give de me banco. cash, give me money. Give me dollars. Tengan cuidado que hay unos apóstoles por ahí que dicen que te van a llenar la cuenta, la cuenta del banco de dinero. Careful for apostle that says he might fill your bank with money. Porque son la gente falsa que está apareciendo en este All tiempo. those people that are appearing now in this world. Y no quiero criticar a nadie, no es el Don't want punto. to criticize anybody right Es simplemente para darle Simply la idea. to give you the idea. El dinero se gana trabajando Money is earned by work. honradamente. Y Dios te puede dar sabiduría God can give you wisdom para multiplicar ese to dinero. multiply that money. Dios te da God sabiduría. gives you wisdom. No es que tú seas tan, no, yo sigo. Not that Yo soy la última Coca-Cola del desierto. I'm the last one. Donde pongo el dedo, sale dinero. I put my finger, money comes up. El Señor te está dando la The sabiduría. Lord is giving you El wisdom. Señor te da las The Lord oportunidades. gives you the opportunity. El Señor te da la The salud. Lord gives you Porque otros como tú others like you no tienen nada. don't have anything. Alguien está entendiendo. I understand. No somos nosotros, es la gracia de Dios. It's not Y yo us. tengo gente aquí que lo sabe. And some people here know Que cuando oramos por un lugar, Dios lo prospera. it. When they go a certain Cuando te way, refieres al Señor, Dios te God- prospera. when you're faithful to God promises. Es la sabiduría de Dios que viene a tu vida entonces. It's the wisdom of God. Y el Señor te empieza a abrir puertas God will open doors for you. y te trae las personas Brings correctas. the right persons Pero to vienen you. tres y tú escoges el correcto. You pick the right one. Y no es porque tú seas tan It's inteligente, not because you're es porque la smart. sabiduría del Señor está sobre tu vida. The Lord is over you.
Y tú puedes tomar decisiones You can sabias. make decisions. Ustedes saben que tomar una mala decisión puede destruir la vida de una familia. Can destroy a family. Y tomar una buena decisión And a good decision puede ser muy beneficiosa en la vida can de be nosotros. very Y beneficial. si es cierto que un día vamos a estar con el Señor en su One reino, day we will be in His kingdom with estamos Him, en la tierra but we're in earth now. y queremos la bendición de We Dios aquí want the también. blessing here also. Y necesitamos la sabiduría We del need Señor the aquí. wisdom of the Lord here. Así que So, yo no sé si a veces no nos damos cuenta cuántos de ustedes han estado pidiendo la sabiduría al Señor. how many have been Porque asking muchas veces vamos a hacer un negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no nos damos cuenta de orar y decirle, Señor, dame sabiduría. Porque tienes que hablar, You have to tienes speak. que hacer You have to speak. diferentes You procesos, have to do different tienes que processes. tomar You decisiones. have to make decisions. Y yo decía, si tuviéramos la sabiduría We have necesaria the wisdom that's necessary para tomar las decisiones to make correctas, the correct decisions. nuestra vida fuera diferente. Our life would be different. Porque, francamente, Because frankly, ¿cuántos de nosotros hemos metido la pata many of alguna us vez? have put our Ha sido foot así in, bonito. stuck our foot in the wrong place. ¿Se acuerdan cuántas veces metieron la pata? Do you remember how many times you made a mistake? Si tuviéramos toda la sabiduría del Señor, no We nos had all the equivocaríamos. wisdom of the Lord. Y hay errores que se pagan. There are errors that we pay the price for. Hay errores que empiezan por 9 meses y terminan por Some muchos of the años después. items. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Amen. No one else will. Hay gente que cometió la patica, People stuck their foot in the wrong place. se enfermaron y la enfermedad duró 9 meses They got sick and their sickness was for 9 months. y le cambió la vida. And it changed their life. Porque sí, Because yes, los niños son hermosos, the children are beautiful. pero cuando llegan en el momento inadecuado, When they come in an inadequate time, le pueden cambiar la vida a cualquiera. it can change the life of the family. ¿Alguien está entendiendo? Do you understand this? Entonces hay que pedirle sabiduría al So Señor we have to ask for wisdom from the Lord. también para escoger a esa persona que va a estar al lado tuyo, And also to pick the person at your side. para que tú puedas alcanzar los propósitos que Dios tiene contigo. Tú con los So jóvenes. we can give you the plans, help you make the plans that God Porque ya has for you. los que se casaron ya no van para atrás. Que siga para adelante, Go forward because ganando la carrera hasta donde se pueda. Gloria, no vaya a ser alguien está diciendo el pastor, no, el pastor dice que tenga sabiduría, que vos te y que otro. No, 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 no. No, we're not asking you that you believe the one you take and pick another one. Ahora, Have wisdom, godly el wisdom. próximo don del Espíritu, palabra de ciencia. The next gift of the Holy Spirit is a word of science. Les voy a hablar de esto porque Let me speak about yo no sé this. si pueda, yo creo que hoy no voy a poder terminarlo. Maybe we cannot finish this today. La palabra de The ciencia word of science se refiere a una revelación sobrenatural de los hechos. refers to a supernatural disclosure, Es una información information de verdades of truths que una persona no pudiera conocer por medios naturales. that a person can't learn naturally. O sea, no lo puede saber a través. Porque cuando la Biblia habla de ciencia, When it speaks about science, tal vez uno quiera conectarlo con conocimiento humano, we want to think as human. con un científico que estudió para hacer Someone who una especialidad en studied física, por ejemplo, physics, o science, medicina. medicine. No tiene que ver con eso. It doesn't have to do with that. La palabra de ciencia The word of science revela algo concreto sobre una persona. reveals something concrete on a person. Igual que los dones espirituales, Just like the spiritual gifts. la palabra de ciencia tiene como propósito Science has the edificar, purpose to edify, exhortar, to exhort, consolar to counsel, y servir al cuerpo de and Cristo. to serve the Pero quiero que church of entiendan algo Christ. aquí, porque But estamos learn- viviendo en tiempos Understand this in this time of age. que la gente anda People go creyendo lo que le dicen. believing what they hear. Y hay que tener cuidado, We have to be careful porque no todo el mundo because not everyone in the está world hablando de parte de Dios. is speaking through Christ, through God. Entonces, la palabra de ciencia So es the un word of don que Dios da, science, it's a gift that God gives. que no es sabiduría. It's not wisdom. Aleluya. Y le voy a poner algún ejemplo bíblico para que lo puedan entender mejor. Biblical so you can understand. Recuerdan, en Juan 4, 16 al 19. John 14, Juan 4, 4, 16 al 19. 16 to 9. John 4, 16 through 9. El Señor Jesucristo llega a Samaria y se The Lord encuentra comes to Samaria una mujer en el pozo. Lo and voy a decir sees en a pocas palabras. lady by the
water well. Él nunca la había visto, él no sabía quién He era. had never seen her, knew who she Y él was. le dice, And he told her, 5 maridos has tenido y ahora tienes un 5 espíritu. husbands you've had. Yo creo que si el Señor nos diera esa palabra de revelación hoy aquí, todo va a ser un God corre-corre. would give us this prayer to us, this prophecy. Casi nadie cogió la onda, vamos a seguir. Él le habla a la He mujer speaks to the lady at the de su well pasado. of her Él past. no tenía manera de saberlo, He didn't have a way of knowing excepto that que el Espíritu Santo se lo except the revelara. Holy Spirit Eso revealed es un it to him. ejemplo de palabra de ciencia. That's an example of science, the word of Otro faith. ejemplo de palabra de ciencia. Example of the word ¿Se of acuerdan de science. Ananías y Zafira? Remember Ananias and Sapphira? Los dos mentirosos. The 2 liars? Mentirosos. They were liars, they are liars. Llegaron a la iglesia They came to the church, y le dicen, aquí está el dinero apóstol, and nosotros here's the vendimos todo. apostle, all the money that we Y él le got, pregunta, here ¿ese it es is. todo el dinero? And they told him, is that all the money? Ya el Espíritu Santo le estaba And revelando the Holy Spirit was revealing to him de que ellos estaban mintiendo. that they were lying. A mí un día aquí en este templo, One day, I was in the temple, llegó una hermana and a sister came y le dije, te extrañamos el domingo and pasado. missed you on Sunday. Y me dijo, pastor, el niño estaba enfermo. And she said the child was sick. Y el Espíritu Santo me dijo, And en the el oído, Holy Spirit told te me, está mintiendo. she is lying to you. Eso es palabra de ciencia. That's a word Donde Dios given in revela science, where God reveals algo something de esta naturaleza que uno no sabe. of these things that we don't know Y esto, about. fíjense, hay un don que viene más adelante, lo vamos a There's a ver, gift that's coming ahead. que es un don de discernimiento de espíritu. And there's one of discernment of spirits. Porque los espiritistas, The spiritual people, o un tipo de gente que trabaja con el diablo, those people that work with the el diablo también devil also, en ocasiones les hace saber on cosas. occasions, lets them know things about. Y estamos viviendo en un tiempo So we are living in a time donde hay gente yendo por los there are lugares people going different places, buscando que les profeticen, searching the prophets, buscando que les digan algo, to tell them about the future. que quieren oír algo, That want to hear something. y hay que tener cuidado con eso. We have to be careful with that. La Biblia dice que en el The último Bible tiempo says at the end times, la gente tendrá comezón de oír. people will have itchy eyes. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente quiere que le digan. They want people to tell them. Ah, no, ahí hay un evangelista ahora que le profetiza, todo el mundo corre. And everybody runs to them. Porque todo el mundo quiere que le Because profetice, they want people to prophesy. que le profeticen el futuro. Prophesy the future. No corras detrás de eso. Don't run after La it. profecía está en la palabra del Señor. It's in the word of God. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, no necesitas que alguien te profetice el futuro, porque mi futuro está en las manos de Dios. Mi futuro está garantizado por la palabra del Señor. Cuando recibí a Cristo, soy hijo de Dios y heredero del trono de la gloria. Y el Señor, aleluya, está conmigo en todo momento. Y mi vida le pertenece al Señor. El día de mañana no necesito saberlo, porque Él dice, one day at a time, un día a la vez, un día a la vez. Aleluya, ¿alguien me está entendiendo? Estamos viviendo un tiempo que la gente corre. Y sabe, tengo que decir esto, una de las críticas mayores de las iglesias que no practican los dones del Espíritu, hay iglesias que no los practican. Y una de las críticas mayores a las iglesias como las nuestras es que precisamente esto, que la gente anda corriendo, y esto tiene una línea muy fina, porque si es cierto que Dios da dones, la persona que tiene los dones se tiene que mantener en humildad, y conmigo humildad, porque si no se te sube y te crees que eres alguien importante porque Dios te ha dado dones. El otro día voy a ver cómo lo digo para no despellejar a nadie. Estaba hablando de un cierto personaje que ya no le alcanzó con ser pastor y se subió de categoría. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y entonces ahora te mira por encima del hombro porque tiene una categoría diferente. ¿Y quién te dio la categoría? Si el único que da los dones es el Espíritu Santo.
Que yo ande por ahí buscando, no, yo no soy pastor, ya esto es pequeño, los Now he pastores son says, gente. I'm not a pastor. This Ahora is yo tengo una a categoría Now mayor. I have a higher category. Porque los pastores ya. Eso ya. That's kind Aquí lo que está de moda ahora es ser. now what's good Ustedes saben. is being. Y entonces los pastores se quedan abajo. So the pastors are left behind. Y yo sé que Dios da dones y da And ministerios. God gives ministries out. Pero esto no es, mire. Gifts. But this is Compre su título de abogado. buy your title for. ¿Has visto el anuncio ese? Usted quiere ser abogado, te lo doy online. Go online and get your title. Paga y el título llega por correo. A certificate. Pero el título se compra en ofidico. But that can be bought in an office. ¿Alguien me está entendiendo? Yes. Las cosas de Dios no se compran. Things of God cannot be purchased. Las cosas de Dios no se compran. Things of God cannot be Los purchased. títulos no se compran. Titles are not Eso es un purchased. llamado de parte de This is Dios. guided from Es un God. llamado de parte de Dios. El título no te hace mayor. Aquello puede ser ahora mayor que Cristo, que era el pastor de los pastores. Major to Christ, who was the pastor of pastors. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra apóstol en el Antiguo Testamento The Old Testament, viene de la palabra griega apóstolos apostle. y se refería a los misioneros, And it was referring a la to gente que missionaries, planta iglesia, people that a la gente que levanta iglesia. lift up churches. Eso eran los apóstoles. Those were the apostles. No, ahora el Señor tenía 12, Jesus had que 12. primero fueron discípulos, First they were disciples, después la iglesia le llamó apóstoles, and they called them porque apostles. anduvieron con Because Cristo. they were walking with Christ. El último fue el The apóstol last Pablo. one was Paul, Aleluya. Apostle Paul. Son dones. They are gifts. Y no estoy a favor de los dones del Espíritu Santo. In favor of the power. Pero recuerden Gifts of esto. the Holy Spirit. I'm watching you. I'm watching you. ¿Saben lo que quiere decir eso? You know what that means? Te estoy mirando. I'm watching you. Tiene que haber un respaldo. There has to be a backing. No de lo que yo digo que soy, Not of what I say that I sino am, de lo que realmente soy. but of what I really am. Creemos en los dones del We Espíritu. believe in the gifts of the Creemos Holy en los Spirit. 5 ministerios. We believe in the 5 Pero ministries. hay una confusión But hoy en there día. is a confusion in these Que days. entre todo That within everything, hay gente que quiere there are sentirse más people importante que that los want to demás. feel more important than other people. Yo me sigo conformando con ser pastor. I am pleased with just Y being todavía ni pastor. llego a la medida porque si Cristo era el pastor y yo If que me Christ puedo was parecer the a él. pastor, I can't reach Estoy tratando de parecerme toda la vida y no alcanzo. Christ. El pastor de los The pastores. pastor of pastors. Él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. No sé si me están entendiendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay gente que no está dispuesta ni a coger una milla para ir a ver un enfermo de la iglesia. Y manda a alguien, no, vete allá para que tú lo... No, yo no, yo voy a otro nivel. I'm at a different level. I won't go to the hospital to see that sick. ¿Y dónde andaba Cristo? Andaba con la gente. Él era el buen pastor. Él estaba con la gente, con los enfermos, con los pobres, con los necesitados. Él no andaba. Él entra en Jerusalén en un burrito. Era un animal de carga. Era un animal de carga, de trabajo. Los reyes en ese tiempo montaban en grandes caballos. Y el Señor decidió tomar un burro que ni siquiera era de él. Ni siquiera era de él. Lo pidió prestado. Dios le dijo, vaya y pídelo prestado. Dígale que el maestro lo necesita. ¿Y para qué lo necesitaba el maestro? Para decirte a ti y a mí que la humildad es lo primero en el reino de Cristo. Si quieres que Dios me use, tienes que ser humilde. Aleluya. No hay opción. El orgullo no cabe en esto. El presumir no cabe. El otro día había un... Esto no estaba planificado, pero lo voy a decir. Ustedes saben que las redes sociales lo ponen todo. Un pastor muy famoso por allá. Llegó un carro. Se bajaron 4 guardaespaldas. Unos tipos de... Yo de casi ni el presidente Trump tiene ese tipo de cosas. Se bajaron guardaespaldas y estaban pasados y el pastor salió. Y yo digo, este pastor no es presidente. Presidente de la República Dominicana. Yo vi al presidente de la República Dominicana. Y no andaba tan escoltado como este pastor, que es de allá también. ¿Y de qué está pasando hoy en día? ¿Y para qué un pastor necesita tanta? Un chofer, 3 asistentes, un secretario.
El tipo ni siquiera llevaba nada a la mano, uno le llevaba la Biblia, el otro le llevaba el maletín. He didn't even carry his Bible with him. Somebody else did it for him. Yo no sé si me están entendiendo. You understand what I'm saying? Yo no estoy en contra de que alguien tenga que ayudar, pero los pastores no pueden hacerlo todo. No, it's just a La gente que sirve a Dios no puede hacerlo todo. Pero cuidado de uno de los extremos. Don't do the extreme with that. ¿Alguien me está entendiendo? No se puede perder la humildad del We evangelio. can't lose our El humility. contacto con la gente. The contact No, with no, no the se acerque. Yo vengo aquí Don't get close. aguantando a las personas para que no se Hold acercaran. people back from El hombre de Dios llegó. the man of God was there. Y cuando vamos a la Biblia, Cristo, los niños, los muchachos, esos malcriados que tenemos por ahí, Christ was with the children. We have also. se acercaron al Señor y los discípulos, no, déjenlo que vengan. Yes, the disciple says. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque para entrar al reino hay que ser como un niño. Aquí en el reino no funcionan los títulos. We don't function with Lo que titles. funciona es la presencia y la unción. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Seguimos con los dones. Gloria a Continue Dios. with the gifts of the Holy Spirit. Hablamos la palabra sabiduría, de ciencia, Wisdom, science. el don de fe. Now the ¿Sabe? Cuando estaba, gift of faith. el Señor trajo algo a mi mente cuando estaba analizando. The Lord will rub something to my mind. Casualmente el miércoles pasado, en el culto que tenemos por teléfono, le animo a los que no se están uniendo, We had a telephone the other day. que el miércoles por Messenger tenemos un culto a las 8 de la noche. We have one at 8 o'clock at night. ¿Alguien me está oyendo aquí? Miércoles 8 de la noche, la iglesia tiene culto. The church has a meeting Pero es a través de las redes sociales, by social del media. grupo de Messenger de la iglesia. The messenger group. Y yo estaba hablando de eso, de la oración de común acuerdo. About the common cord prayer. Mira, escucha, hay un don de fe. There is a gift of faith. La Biblia dice que si The Bible tienes says, fe, if you have faith, como un grano de mostaza, as a seed of a le mustard seed, dirías al monte, you would quítate y tell quítate en el mar. that mountain to go. Me gustaría ver las manos aquí de las personas que han orado para que un monte se caiga al mar y se Has movido. anyone prayed for the mountain to go into the ocean here? Esto es en sentido figurado. This is figuratively El speaking. monte se va a quedar allí. Yeah, the mountain El will monte stay se there. refiere al problema. The El problem monte is se the refiere mountain. a la enfermedad. I mean, there El is monte se refiere a la crisis en el hogar, It might be the crisis. a ese tipo de cosas. Those type of Aleluya. things. Pero entiendan esto, por eso nos unimos a orar, porque hay un don de fe There's a que no todo el mundo lo tiene. Aleluya. Y yo necesito el don de fe en esta iglesia. Que la gente me ore con fe y que yo sobre. No es solamente el pastor el que tiene que tener los dones. La iglesia tiene que tener los dones. Necesitamos gente de Dios que diga, Señor, yo quiero el don de fe. I want the gift of Y el don de fe es creer. It's believing. Porque fíjate, Believing is the entiendan gift. que hay una diferencia There's a difference en la Biblia in the Bible. entre la fe que todos tenemos Faith that we all y have. que ni tenemos tanto nada. Porque uno dice que tiene fe cuando no tiene el problema encima. Cuando tienes el problema encima, We have the problem on top. ¿dónde está la fe? Where is your faith? ¿Se dan cuenta? Porque es muy fácil decirlo. It's very easy to say. Pero cuando estás en el medio de una situación o de una enfermedad, y es por eso que el Señor instituyó la iglesia. Porque cuando yo estoy enfermo, mi ánimo está abajo. Y viene alguien que esté sano, lleno de fe, y ora por mí, me levanta. Nos necesitamos unos a otros. La vida cristiana no es para vivirla solo. Somos un equipo de gente que se ama, de gente que va por un camino para llegar al reino. Pero hay un don de fe. Y vamos a orar para que Dios levante gente con don de fe en la iglesia. Para que yo mismo cuando me enferme le diga a mi hermano, ora por mí. Pero ora con fe que el Señor me va a sanar. Nosotros hemos ministrado a personas que han sido sanas. Pero todos nos necesitamos, porque cuando yo estoy enfermo yo necesito que otro ore por mí. ¿Se dan cuenta? La iglesia se necesita. Por eso que oramos juntos. Por eso que les animamos a que se conecten en la oración. Porque cuando tu fe no llega, la de otro llega. Hay un don del Espíritu Santo que es de fe. Y cuando tú tienes fe, Dios obra. La fe mueve montañas. Necesitamos gente de fe. Gente que le crea al Señor. Aleluya. Hay que orar al Señor para que levante gente de fe. Y esto es un don. Todos tenemos una medida de fe. Incluso la Biblia dice
Bible says. que el Señor reparte la medida de fe The Lord gives a bits of como Él faith quiere. as He wants it done. Pero nosotros todos tenemos algo de We fe, have a little bit of faith, each one of us. porque la fe es creer en el Señor. Faith is believing in the Lord. De hecho, para tú ser cristiano tienes que tener fe, Christian, you have to have faith porque tú recibes a Cristo because you receive Christ como tu Señor y Salvador por as la your fe, Lord and Savior by faith porque tú no la estás viendo. because you don't see Him. Tú tomas y aceptas la You palabra accept the Word of God por la fe, by faith. pero esa fe And Él la that faith, deposita en He nosotros. deposits in each one of us. Así que todos tenemos una medida de So we fe. have a little bit of faith. Dios le da a unos más, a otros menos, Some people have more, some people have less, pero hay un don de fe, but there is a gift of faith. de alguien que Dios dice, And someone that God says, te voy a dar fe I'm going to give you faith para que tú ores so you can pray y muevas montañas. and move a mountain. Yo no sé si te gustaría tener ese don, Would you like to have that gift of Holy Spirit? Of faith? porque es maravilloso. It is marvelous. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a pedir los dones al Señor, But we feel we don't pray and ask for those gifts. ¿Sabes por qué? Because porque el poco tiempo que oramos the little time that we pray, lo pasamos pidiéndole un montón de we cosas, spend asking for other things. como la lista del supermercado, The list of the supermarket. y no nos damos cuenta And we don't realize que si en vez de pedirle and tanto, instead of asking for so le much, pidiéramos los dones del we would Espíritu, ask the gifts of the Holy Spirit. nuestra vida fuera Our diferente, life would be la different. vida de nosotros, de nuestra familia fuera diferente. Our family would be ¿Sabes different. por qué? You know why? En vez de pedir dinero para ir al Never médico, ask to go ask for money. pídele fe y el Señor te sale de Ask for casa. faith, and He will give you. ¿Se dan cuenta? He will heal you. Con la fe se resuelve todo. With faith, everything's Porque Dios tiene resolved. un poder Because ilimitado. power, Para God Dios has no hay nada unlimited imposible. power. Nothing is Dios impossible. hace lo que Él quiere. God does Y Él what He responde wants. a la oración de su pueblo. He listens to the people. ¿Por qué Dios da dones a la iglesia? He gives gifts to the people. Why? Why? Porque si Dios sabe lo que tú Because necesitas, He knows what you need. entonces si Él sabe, si la Biblia dice que el Señor sabe todo He knows everything, says the Bible. y sabe lo que yo necesito, He knows what I need. ¿por qué entonces me da dones de fe? Why does He give you the gifts of Para que yo faith? pida. So I can ask. ¿Sabes por qué? You know why? Porque a pesar de que el Señor sabe Because que tú even though necesitas, the Lord knows what you need, Él quiere que tú He wants you confíes en Él. to trust in Him. La fe es la puerta a la Faith is bendición. the opening to the La blessing. fe es la entrada a lo Faith is the sobrenatural. entrance to natural gifts. La fe es la entrada a lo sobrenatural. A supernatural. Así que el Señor Faith quiere que su is pueblo a tenga fe. power to supernatural. Él dice pedir y se os He dará. says, ask and you shall Pero dice receive. muchas veces no recibimos porque no We pedimos don't con fe. receive because we don't ask with faith. Así que la iglesia tiene que estar pidiéndole al Señor, Señor, aumenta mi fe. Increase my faith. Señor, dame fe para Give me creer. faith so I can Dame believe. fe para ver tu Give me gloria. faith to see your Dame power. dones de tu Give Espíritu me Santo gifts of the Holy Spirit. para que yo pueda I can no solamente pedir por mí, ask for me. porque hay un problema en There's esto. a problem in this. Y es que cuando hablamos de dones, When we speak of the la gifts, gente piensa, people o think, mucha gente piensa, a lot of people think, Dios te va a dar dones God's going to give a para que gift tú te hagas rico, so you can para que tú estés be gordito y saludable fat and y para que tú resuelvas todos tus problemas. so we solve all your problems. Pero ese es el egoísmo de But nosotros. that is envy. Dios nos quiere dar He dones doesn't want to give gifts para que nosotros podamos servirle, so we can serve Him. para que no podamos hacer la obra que Él So nos we mandó a can hacer, do what He wants us para que to do. podamos So we extender su can reino. extend His kingdom. Porque la gente que está cerca de Because ti, people around us que no tiene al Señor, that do not have the Lord, si parte de este mundo, if they leave this world, va de cabeza, como decía they're mi going to hermano, go head first de cabeza al infierno. to hell. La gente que no tiene al Señor Those that do not no have tiene vida eterna. don't have eternal life. Y entonces tenemos que orar al So we Señor have to pray to para que God. nos dé So He gives los us. dones del He Espíritu, gives us the Holy Spirit. para que nos dé palabras, So He gives us words para nosotros poder hablar a for la us gente, to speak to other people. para que nos ayude So He can help us a hacer su obra. to do His work. Aleluya. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque el I tiempo think va I pasando. will leave it here because Y time vamos is a fast. continuar la semana que And viene, we will continue el next domingo week, próximo. the Sunday coming. Tenemos que estar pidiéndole We al have to Señor. be asking the Lord. Y voy a cerrarlo con el don de fe. We are going to close it with the gift of Dile, faith. Señor, dame fe. Lord, give me faith. Tell Him, Necesito fe. I need faith. Porque si yo te preguntara en esta If mañana, I ask you this morning, ¿cuántos tienen situaciones en su familia? how many have situations in your family? Yo quiero ver las manos, los que tienen situaciones en su familia. How many hands can lift up that they have problems in their Y yo family? levanto la mía también. Nosotros And I tenemos lift up familia. mine too. Y tenemos situaciones familiares. We have familiar situations too. Necesitamos que Dios obre. We need God to work. Tenemos en la familia una niña con cáncer. We have a child with
cancer. Tenemos situaciones We have familiares situations in our family donde necesitamos que Dios where obre. we need God to work. Así que yo te invito a que te So I pongas en pie. invite you to stand up. Y en esta mañana vamos a This orar morning we're going to pray. para decirle, Señor, yo Tell the necesito el don de world, I fe. need the gift of faith. Y tal vez tú digas, bueno, es un don especial, sí. Yes, it's a special Pero Él gift. dice que si tú se lo But he pides, Él te lo says, puede dar. if you ask for it, He will give it to Él you. te lo quiere dar. He wants to give it to Porque you. muchas veces nosotros oramos Sometimes we pray por cosas for sencillas simple things. y no vemos que pasa nada. We don't see that anything happens. Y nuestra fe está And débil. our faith is weak. Y nuestra fe está And pequeña. the faith is small. Pero dice la Biblia que si The tú Bible pides con fe, says creyendo, you have to pray. La fe es That's creer. faith is la believing. fe es creer. Faith is Dice believing. el concepto de Hebreos 11:1, In Hebrews it says, capítulo 11, versículo 1. 11:1. Hebrews 11:1. La fe es la seguridad de lo que se espera. Faith is a surety of what you La expect. convicción de las cosas que no se ven. The conviction of what you do not Yo no see. lo veo, I don't see it. pero yo creo que But Dios I lo puede believe hacer. that God can do it. Yo no veo ese familiar mío convertido, pero yo creo que Dios lo puede cambiar. God can change that family. That's Yo no veo mi cuerpo sano, pero yo creo que Dios lo puede cambiar. La fe no niega la realidad. Faith doesn't La fe exalta el poder de Dios. exalts the power of No es God. negar que estoy enfermo. Yo puedo entender que estoy enfermo, pero en la fe de Jesucristo, yo creo que el Señor me puede sanar, porque Él es mi sanador. Es la fe que necesitamos para no solamente sanidad. Hay muchas enfermedades en la familia, y no de enfermos del cuerpo, enfermos del alma. Gente que necesita ser liberada, transformada, porque puede ser que estén bien físicamente, pero necesitan liberación. Necesitan liberación. Necesitan liberación. Te lo sigo repitiendo. En cada familia hay gente que necesita liberación. Y vamos a orar en esta mañana. Y dile, Señor, yo necesito que tú me des fe. Es un don, es un regalo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Aleluya. Pídeselo al Señor en esta mañana. Dile, yo quiero los dones del Espíritu Santo. Dame sabiduría, dame fe para yo orar, para creer lo que tú has prometido. Porque hay muchas cosas, muchas promesas, pero para todas ellas necesitas tener fe para creer que Dios lo puede hacer. Para todo lo que Dios ha prometido, tú necesitas tener fe para creerlo. Y es un don que Dios te puede dar. Es un regalo que Él te quiere dar. Y yo quisiera invitarles en esta mañana, para terminar este tiempo, vamos a orar al Señor para que nos dé fe, para que con esa fe nosotros podamos alcanzar bendición que Dios haya prometido y ha destinado. Pero hay que orar con fe, creyendo que el Señor lo puede hacer. Si tú necesitas fe en esta mañana, necesitas sabiduría del cielo, levanta tu mano y vamos. Vamos a orar juntos en esta mañana. Señor, aquí hay manos que se levantan. Tu pueblo levanta sus manos. Necesitamos fe para creer. Necesitamos fe para mover montañas. Fe para resolver tantos problemas que tenemos en nuestra familia. Fe para ver los enfermos sanados. Fe para ver los matrimonios restaurados. Fe para ver los hijos buscando tu rostro, tu presencia en el camino correcto. Fe para ver liberación de nuestra familia. Fe para creer que tú lo puedes hacer. Que aunque parezca difícil para los hombres, para ti no hay nada difícil. Y necesitamos la fe para creer lo que tú has prometido. Porque sin fe no podemos agradarte. Sin fe no podemos alcanzar las promesas. Sin fe no podemos alcanzar lo que tú has prometido a tu pueblo. Señor, yo te pido en esta mañana que tú des fe a tus hijos, a tu iglesia, que tu iglesia sea levantada, que tu iglesia sea levantada en fe, creyendo cada palabra, cada promesa. Aleluya, aumenta la fe en tu pueblo para ver tu gloria en cada una de las cosas por las que hemos estado orando, Señor. Glorifícate en la vida de tu iglesia. Señor,
Señor, si hay alguien que necesita creer en algo que tú has prometido, si hay alguien que está enfermo y necesita creer en que tú eres su sanador, trae fe a ese corazón en este día. Si hay alguien que tiene un problema y necesita que tú obres en ese problema, trae fe, Señor. Trae fe, Señor. Trae fe al corazón de tu pueblo y que podamos ver tu gloria manifestada. Te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Permite que podamos llegar a esto en nuestros corazones. Aleluya. Y que podamos ver cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.